La escuela en el siglo XX fue uno de los pilares de un intencionado proceso simbólico de construcción de una identidad nacional para un Estado nuevo, como garante de las condiciones para la modernización económica, política y social del país. El modelo de modernización que seguiría el Estado uruguayo, económicamente inspirado en el estadounidense y culturalmente en el francés, estaba también impulsado por la presión que imprimían las élites económicas a los gobiernos de la época, para instaurar una legislación que favoreció las actividades productivas y para generar las condiciones sociales que la sustentaron. Consecuentemente, con este modelo, se insertó al país en un proceso de modernización estructural que, a través del ordenamiento jurídico, pero también de la normalización ideológica, buscó racionalizar dotando de orden, previsibilidad y coherencia a las relaciones sociales en general, a la administración estatal, las relaciones de propiedad, económicas y de producción urbanas y rurales, el orden público, la vida cotidiana y también, por supuesto, a la incorporación activa de los nuevos habitantes, a la vida ciudadana y productiva del país, a través de la implementación y extensión de un sistema escolar que incluyera a todos con rapidez en las nuevas actividades económicas, políticas y sociales. La educación secundaria también experimentó diversos cambios, aunque en sus orígenes este nivel de enseñanza fue de carácter preparatorio para la consecución de carreras universitarias. Las primeras décadas del siglo XX señalaron los primeros intentos de modificar sus propósitos y también su organización. En 1912 se crean liceos departamentales en todo el país, en forma consecuente con la voluntad política de llevar la educación a todos los rincones del territorio que se había iniciado con la expansión de la escuela primaria. En el mismo año se crea un liceo femenino y algo más tarde, en 1919, un liceo nocturno que estaba dirigido a los trabajadores. Como resultado del proceso, la matrícula de la enseñanza secundaria, que era de apenas 500 alumnos al finalizar el siglo XIX, pasa a unos 6.300 en 1923 y a los 11.360 en 1931. Durante el siglo XIX, las mujeres se fueron incorporando a la vida laboral fuera del hogar en los países que vivían la revolución industrial. En Uruguay, ese proceso se produjo a partir del último cuarto del siglo XIX, aunque aquí no fue el resultado de la expansión de la industrialización, sino de otros factores que contribuyeron a la transformación. Por un lado, la reforma bareliana de la educación, extendida por todo el país, igualó a mujeres y hombres. A partir de eso, algunas mujeres aspiraron a continuar su formación. No había una reglamentación que les impidiera estudiar, pero era mal visto por la sociedad de la época que una mujer prefiriera ir a la universidad antes que casarse. Otro trabajo característico de las mujeres fue el magisterio, que hacía de ellas el sector trabajador más culto y de mayor calificación profesional. Mientras se incorporaban al mundo laboral y educativo, las mujeres iniciaron su lucha por obtener plenos derechos civiles y políticos. Así aparecieron los primeros grupos feministas. Reclamaban autonomía económica respecto de los hombres e igualdad de tratamiento en el trabajo y el voto. Muchas mujeres desarrollaron sus reivindicaciones en los sindicatos de trabajadores, donde tuvieron un papel a veces protagónico. Estos cambios impactaron en la situación de la mujer en el matrimonio y en la familia. Poco a poco estas transformaciones le dieron mayor libertad y fueron igualando al marido en derechos y obligaciones. El contexto histórico finales del siglo XIX, principios del XX, por el que transcurría la ciudad de Salto en tiempos de Telvina, se caracterizó por ser una ciudad cosmopolita que estaba pasando por los efectos de la primera modernización del Uruguay. Telvina era una de las hijas de don Pedro Migliaro y doña Dominga Saldegui. Sus primeros años de educación los cursó en una institución privada y posteriormente fue inscrita en una escuela pública. La maestra salteña Etelvina Migliaro ha realizado un aporte invalorable a la construcción de la educación salteña, razón por la que es recordada todos los años en actividades realizadas por la escuela que lleva su nombre. Se dedicó enteramente a la profesión docente desde los 17 años cuando recibe su título de maestra de primer grado.
3 años después, hacia 1888, debido a una excelente calificación, obtiene su título para enseñar en segundo grado, ejerciendo su función primeramente en la escuela número 3 y posteriormente en 1892, tras ganar un concurso, le es otorgada la dirección de la escuela número 2, institución que estará a su cargo durante 25 años. Registros que datan del año 1901 hacen constar que en la institución estaban matriculados unos 141 alumnos bajo la supervisión de las maestras Flora May y Manuela Escobar, con la dirección de Telvina, quien a su vez ejercía como docente. Finalmente, en 1917, Etelvina, a la edad de 49 años, decide retirarse de sus funciones en el ámbito educativo. Para tenerla presente y a modo de homenaje, 3 años más tarde es colocado en la dirección de la escuela un retrato, para que luego, el 19 de agosto de 1952, la Asamblea General designe con su nombre la escuela número 2 del departamento de Salta. Puede apreciarse además en esta maestra una figura relevante para la educación salteña, por su visión integral del estudiante y el rol del docente, la preocupación por los que rodea al niño y también preocupada por problemas edilicios. Tuvimos la oportunidad de ir a realizar una entrevista en lo que es la escuela y estar en contacto con el equipo de dirección. Allí nos mostraron unos cuadernos en los cuales Etelvina escribía el parte diario, preocupada sobre todo por los problemas que rodeaba lo que era el niño y el vínculo con la institución, además con el vínculo en la familia. Por eso se puede decir que Etelvina fue y será un ejemplo a seguir para todas las futuras generaciones de docentes y la comunidad salteña en general. En conclusión, este trabajo nos permitió tener una visión más crítica de cómo era el contexto histórico y el rol que cumplían las mujeres en esa época. Como estudio, tomamos Etelvina, nos pareció muy importante su legado y todo lo que ha contribuido a la educación salteña. Además, es importante destacar que este trabajo nos permitió tener una visión más integral del rol docente y además la visión que tenía, por ejemplo, esta maestra hacia el estudiante. Etelvina es y seguirá siendo uno de los referentes más relevantes de la educación y de la comunidad salteña.